Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más aquí en este programa de Radio y Televisión Marbella, Cineforum, donde lo único que pretendemos es disfrutar del buen cine. Unas veces son películas de mayor envergadura, otras veces más livianas, en fin, de todo tiene que haber, ¿no? Hoy hemos seleccionado una del año 1960, que se estrenó en España al año siguiente y que se llamó Ocean's 11, ese es el título original, pero en España se le dio el nombre de La cuadrilla de los 11. También se llamó 11 a la medianoche, pero esto en Hispanoamérica. Cuenta esta película con la dirección de Louis Milestone, es una producción de la Warner Bros., con un reparto donde había gente tan importante, tan conocida en el mundo del espectáculo, como Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Joey Bishop, Peter Lawford, Angie Dickinson, Henry Silva, César Romero, Richard Conte, George Raff y Akim Tamirov. Los que encabezan el reparto, todos ellos tienen en común que son actores, pero también fueron cantantes de gran importancia y formaron el Rat Pack. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar a lo largo de la presentación de esta película, y para ello me acompaña Paco Rodríguez, pintor y poeta también. Paco, bienvenido. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a charlar un poquito a consecuencia de esta película, pues de la película y de cine en general, ¿verdad? Claro, porque además tú esta película la has descubierto en esta ocasión. Sí, ya te comentaba antes del programa que conocía la existencia de la película, pero no había tenido ocasión de verla, y en cambio, como casi todo el mundo, sí conocía la versión nueva que se hizo de George Clooney, protagonizada por George Clooney. Y gracias a tu invitación he tenido ocasión de ver esta primera producción de ese célebre argumento en el cual se basaron para la segunda saga. Bueno, y así como entrada, ¿qué etiqueta le podemos poner a esta película? ¿Cómo podemos identificarla? Pues mira, evidentemente entra en el género de la pura comedia, ¿no? Porque ni es cine negro, ni he visto en Wikipedia que lo tenían calificado como género del crimen. Fíjate que en la película pues no hay ningún crimen, y ni siquiera cine negro, ni gris, ni nada. Es la pura comedia para el lucimiento, para el divertimento de los propios intérpretes protagonistas, que como bien decías, pues son los miembros integrantes del elenco de Rat Pack, aquellos que en aquella época precisamente en la cual se rueda la película, que fue en Las Vegas, pues estaban en todo su apogeo. Por supuesto, porque por lo visto el grupo este de los Rat Pack ya había surgido en los años 40 con Humphrey Bogart y con Lauren Bacall, pero después se lo encuentran ahí hecho y lo continúan y lo llevan a la cumbre y lo identifican con Frank Sinatra, con Dean Martin, con Sammy Davis Jr. y con las relaciones con la mafia. He estado también haciendo un poco de historia, documentándome sobre los miembros de producción de la película, y me he dado cuenta de que el director musical de la película pues precisamente se encargaba también de hacerle los arreglos al grupo para sus interpretaciones. Bueno, es que Nelson Riddle, que es el encargado de la música, es el que generalmente hacía los arreglos de las canciones de Frank Sinatra. La orquesta de Nelson Riddle y Frank Sinatra es prácticamente continuidad una cosa de otra. Y efectivamente, pues también estaba con el Rat Pack. Ajá. Que además se hicieron varias películas, por ejemplo, Cuatro tíos de Texas, fue otra de las películas que hicieron, Pepe, también bastante famosa, bueno, y muchas más, ¿no? Y algunos discos también, que tuvieron su repercusión en aquel momento. Luego ya sí conocía yo, evidentemente, muchísimo más de la andadura tanto de Frank Sinatra como de los demás miembros que acompañan en la película. Y había una cosa, porque en un documental ya antiguo que hablaba precisamente de la historia del Rat Pack, había un dato muy curioso para mí, como fue el integrar a una persona de raza negra como era Sammy Davis Jr., y fíjate que en ese documental hablaba la esposa de Sammy Davis, en tanto en cuanto que siempre le andaba reprochando a su marido el que estaba ahí como un poco, que ella lo interpretaba como estaba como un poco forzado por las circunstancias, pero que en el fondo nunca lo tomaban en serio. Y él, Sammy Davis, le replicaba a su esposa
que les estaba muy agradecido a ellos porque precisamente por formar parte de ese grupo él había conseguido hacerse un nombre en el panorama musical y tener, digamos, un medio desahogado de ganarse la vida. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que él decía. Además, no me parece que estuviese desplazado, de mucho menos. Estaba en igualdad de condiciones que los demás, porque además era un excelente cantante, un showman, podemos decir. Y es curioso porque todos estos actores quisieron tener pues una carrera como actores que no tuviesen por qué cantar en las películas, y lo consiguieron plenamente. Bueno, y Frank Sinatra incluso llegó a alcanzar el Oscar, que era una de sus grandes pretensiones. Eso supuso un espaldarazo su participación en la película De aquí a la eternidad, aparte de que fue un revulsivo en su carrera, en aquella época los distintos altibajos que sufrió, tanto de compañías de discos como de sus relaciones personales y profesionales a la vez, ¿no? Pero no cabe duda de que ese papel que le dieron en De aquí a la eternidad supuso, pues evidentemente, el despegue de lo que luego al final fue la carrera de Frank Sinatra. En esta película de La cuadrilla de los 11, o Ocean's 11, que es el título original, el guión era de Harry Brown y Charles Lederer, basado en una historia de George Clayton y Jack Golden Russell. Y después, cuando se hace el remake, vuelven a las fuentes originales, vuelven al guión de esta película, con lo cual estaban volviendo también a la historia original, ¿no? El director también es curioso cómo se abre a la vez que muchísimos otros, ¿no?, que llegaron a Estados Unidos emigrando desde sus países de origen, y la historia de este hombre pues fue muy importante porque se labró toda su carrera, se la labró en el cine americano, inclusive en su época dorada del cine mudo, ¿no? El director ya vivió la época del cine mudo y cómo supo adaptarse al tránsito del cine sonoro. También fue galardonado con un par de Oscars en la época de las primeras ediciones del Oscar y oye, digamos que contaba con una cierta reputación cuando lo eligieron para dirigir la película. Bueno, concretamente el primero de los Oscars en la etapa muda fue en el año 1927, que fue la primera vez que se hizo la ceremonia por parte de la Academia de Cine de entrega de los premios. La película se llamaba Hermanos de Armas. Y después, ya a principios de los sonoro, en 1930, le dan el segundo de los Oscars por otra película, muy importante película, Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, era el autor, o sea, de la novela en la que se basa. Y además esta es una película que en Alemania fue prohibida, porque causó una problemática de índole política. La izquierda alemana se enfrentó abiertamente al partido nazi, que ya andaba intentando imponer su pensamiento y su ideología, ¿no? Fue una película muy avanzada para la época, porque estaba en contra de la guerra, era por tanto una película pacifista, y no fue bien recibida en Alemania. Sí, evidentemente. A mí muchas veces, Paco, también, lo hemos comentado, a mí me gusta muchas veces más de las películas los entresijos, las bambalinas de lo que hay detrás, de los avatares que tuvieron que sufrir para llegar a estrenarlo. Tenemos que tener en cuenta que esta película se rodó en Las Vegas, se estrenó en Las Vegas, aunque oficialmente fue unos cuantos días después, pero oficiosamente se estrenó en Las Vegas y además en un tiempo récord, porque se rodó en un par de meses, en invierno del año 60, y en la primavera-verano se estrenó. También es curioso el contexto de la película, porque fíjate que a John Fitzgerald Kennedy lo matan en el 63, quiere decir que 3 años antes el equipo del Rat Pack, que estaba rodando en Las Vegas y, como te decía, en el apogeo de su carrera como grupo y como a nivel individual, pero también tengo mucho conocimiento de la estrecha relación que tenía Frank Sinatra con John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Una amistad bastante profunda, y cómo le afectó en el momento en que fue lo del magnicidio de Dallas, la forma en que le afectó tan brutalmente a Frank Sinatra. Bueno, en esta historia se cuenta como un grupo de amigos, 11 amigos, deciden robar en una noche unos cuantos casinos de Las Vegas. Surgió inmediatamente la idea de la relación de este Rat Pack con la mafia, porque evidentemente ellos tenían relación con los casinos, que la mayoría estaban manejados por la mafia, y eran accionistas de esos casinos. Pero ahí había... se ha hablado, ¿no? Se ha comentado la relación que tenía, o la vinculación, o la dependencia, podríamos decir las tres cosas, de ciertos cantantes de renombre
con el mundo de la mafia, bien por el apoyo que conseguían en contrato, por el apoyo en cuanto a producción de medios, de acceder a ciertas cadenas de televisión, en fin, e incluso, como decías, de ser accionistas de los propios casinos, ¿no? De que tenían ellos lo desmentían siempre, pero ahí están la información que tenemos, en la cual pues hay datos más que evidentes de su vinculación. Llama la atención que esta sea una película que hoy día se sigue recordando, cuando realmente no es una película que se pueda catalogar de buena película, porque el guión es un poco deslavazado, lo que ocurre no es creíble, bueno, es divertido, sí, es para pasar un rato. El argumento no deja de ser un mero entretenimiento, puesto que la puesta en escena y la forma en que se desarrolla el robar 5 casinos a la vez con una serie de amigos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial y que se reúnen para cometer el golpe, pues no deja de ser como mínimo pintoresco. Me estoy acordando en el cine patrio de la película Atraco a las 3, como te acordarás, ¿no? Una obra maestra. Aquella fue maravillosa, el célebre atraco del banco a las 3 de la tarde, que además era como en Los Toreros a las 5, las 3 era a la hora que se cerraba el banco en aquellos años de la película, ¿no? Y como te decía, pues un instrumento para el divertimento de ellos, para el lucimiento. Interpreta Dean Martin 1 o 2 números, no recuerdo bien. Frank Sinatra no canta, pero evidentemente le dan lugar. Ellos hacen, el grupo principal de protagonistas, yo creo que hacen de ellos, ¿no? Es decir, no tuvieron que hacer, el director en ese aspecto se le dio bastante bien la tarea de dirigirlos, porque simplemente yo creo que les diría, sed vosotros mismos, actuad basando en el guión, pero yo creo que no tuvieron que hacer ningún esfuerzo en que el papel les saliera creíble en ese aspecto. Es que yo creo que ahí el director estuvo un poco de comparsa y que fueron ellos los que dirigieron al director. Yo creo que sí, porque evidentemente basándose en el argumento, todo les fue rodado. Simplemente conocían el mundo de lo que era Las Vegas, el mundo de los casinos, el mundo del espectáculo, del entertainment, que dicen en inglés, y usando como excusa pues la descabellada idea de dar el golpe, que fíjate, como no queremos ni Paco ni yo destripar la película, pero es de esto, como igual que ocurre con las novelas de planteamiento, nudo y desenlace, pues digamos que en la primera hora se encargan de hacer una puesta en escena de lo que es la vida y la trayectoria de cada uno, y al final es súper sorprendente. Bueno, la primera hora es un poco lenta, porque... Sí, 2 horas... dura 127 minutos, que, bueno, también pasaba como se decía aquello de las novelas, ¿no? Que si quitamos de una novela todos los ripios, lo dejamos en un cuento, ¿no? Claro. Sí, pero evidentemente también en ese aspecto yo lo hubiera dejado en 90 minutos, ¿no? Pero hay que reconocer también que, no sé si por los gustos estéticos de la época y de las productoras, y dado el elenco de fama que tenían todos los, pues quisieron alargarlas hasta las 2 horas, pero no, el argumento en sí no daba para tener esas 2 horas. Por supuesto que no. Hay que destacar del Rat Pack que, aunque los nombres fundamentales son los que hemos mencionado, estuvieron también un poco avanzados para esa época, porque incluyeron a mujeres. Lauren Bacall, Marilyn Monroe, Annie Dickinson, que además está en esta película, Shirley MacLaine también estaba en el Rat Pack. O sea que las mujeres no tenían el protagonismo que tenían los hombres, pero estaban ahí también. Sí, ellos tenían en su modus vivendi, eran muy liberales, eran avanzados a su época, y aunque tenían también los corsés de su sociedad, pero en su foro interno eran personas muy liberales que sabían vivir la vida, tenían una filosofía de vida muy... Sabían vivir, Paco, sabían vivir. Ya. Bueno, alguien me comentaba en cierta ocasión que era raro que Jerry Lewis, que había formado pareja en muchas películas con Dean Martin, no estuviese en el Rat Pack. Pero claro, es que terminaron como el Rosario de la Aurora. Terminaron muy mal y estuvieron separados ya el resto de sus trayectorias respectivas, ¿no? Y no, sin embargo estaba Peter Lawford, ¿no? O sea que... Estaba Peter Lawford. No sé yo si Jerry Lewis hubiese cuadrado mucho en este grupo, seguramente no, porque parece que iba por otro lado, ¿no? En el mundo del entertainment, del entretenimiento, del puro espectáculo, yo creo que tendrían, aunque no eran bailarines puros como podían ser Gene Kelly o podía ser
Fred Astaire, pero eran personas que cantaban, que actuaban, que hacían películas, o sea, que eran polivalentes hasta cierto punto. Eran showman. Eran showmans. Fueron los precursores de lo que ahora son los monólogos, incluso en sus espectáculos tenían entre canción y canción, pues se dedicaban a contarse chistes, a hacer escenas de situación, contaban cosas que le había pasado fuera del espectáculo, y eso les daba lugar también a ellos para prolongar en el tiempo 2 o 3 horas de espectáculo, claro. Cuando en el año 2001 se hace el remake, que lo dirige Steven Soderbergh, con George Clooney, con Brad Pitt, con Julia Roberts, Matt Damon, Andy García, aparece haciendo un cameo Angie Dickinson, que estaba en esta primera película. Sí, Andy García aparece haciendo del malo de la película, ¿no? Del dueño de los casinos, sí, sí. Del cual pues ellos se tienen que vengar y hacerle una jugarreta de desfalcarle su casino, ¿no? Pero que hacen el guiño a la primera versión con Angie Dickinson, que aparece también ahí. Que por cierto, Angie Dickinson era una actriz, una gran actriz, y que se hizo muy popular, sobre todo en todo el mundo, por aquella serie de los años 70, avanzada su época también, que era La Mujer Policía. Que en España La Mujer Policía no tuvo tanta repercusión, pero en los países americanos de habla hispana, pues fue una película de un éxito enorme. No podemos hacer comparaciones entre las versiones de 1960 y la de George Clooney de 2011, pero evidentemente yo cuando tuve ocasión de ver esta versión que van a ver los espectadores hoy, no paraba de hacer esas comparaciones de argumentos, esa forma de dirigir, hasta cierto punto ver cómo, que no es el caso de que cómo envejece una película, la película no envejece con respecto a la otra, simplemente está situada en dos segmentos distintos de lo que era, como decía antes, la forma de hacer cine a nivel de espectáculo. Y es imposible hacer comparaciones porque sería de necios, ¿verdad? Pues sí, siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, ¿no? Son odiosas. Y los medios técnicos, los medios de interpretación que cuenta con la versión nueva de George Clooney, pues evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? No es cuestión de decir, bueno, ¿con cuál te quedas? No es con cuál te quedas. Simplemente son dos películas iguales en el planteamiento, pero evidentemente que no se pueden comparar bajo ningún concepto. Pero la cosa no se quedó ahí en ese remake, sino que hay dos secuelas más. Una es Ocean's 12, del año 2004, y de 2007 Ocean's 13. Sí, al calor primero de taquilla, de aceptación de la crítica y de la taquilla de Ocean's 11, dio lugar a una especie como de secuela y secuela 2, en fin, que explotaron un poco el filón de lo que era al calor de aquella recaudación que tuvieron, claro. Incluso un spin-off en el año 2018 que se llama Ocean's 8, creo que es el título. O sea que el filón se ha dado para bastante y no sabemos en un futuro qué ocurrirá, ¿no? Siempre decimos también que a raíz precisamente o antes justo de la explosión de las series que inundan hoy las cadenas de televisión, pues antes en el cine no se daba tanto eso de hacer partes 2, partes 3. Eso viene un poco a raíz, ¿te acuerdas tú de Tiburón? Cuando la película Tiburón, que supuso también un éxito de taquilla a nivel mundial y dio lugar a una serie de secuelas de Tiburón 2, Tiburón 3. Y yo creo que eso fue el germen de lo que fueron las series, ¿no? Porque las series, como podría ser, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de nuestra niñez? Como podría ser El Fugitivo, que fue una serie en sí misma, ¿no? O El Agente de Cipoll. Y aquellos fueran series que en aquel entonces nos llegaban a nosotros de América, Los Intocables de Elliot Ness, con el famoso Robert Stack, ¿no? Misión Imposible. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? O Ironside. Ironside y Perry Mason. Ya en aquel entonces te das cuenta cómo allí en el mercado estadounidense sí tenía un público objetivo, que en España, primero porque no teníamos televisión y segundo porque nos conformábamos, y fíjate lo que te voy a decir, nos conformábamos con un lujo como eran aquellas producciones de Estudio 1, Paco, que todavía se conservan porque gracias a YouTube las podemos ver en YouTube de la Filmoteca de Radio y Televisión Española. Yo creo que están prácticamente todos los Estudios 1 que tenemos, pero algún día tiene que hacérsele
algún reconocimiento del valor que tuvo la producción de televisión española en aquellos años, con llevar tantísimos clásicos a la pantalla, el acercar la cultura de esa forma de gente que a lo mejor no tenían ni siquiera el dinero para comprar un libro o el hábito de la lectura, y sí podían ver una novela o ver una obra de teatro de hondo calado, y con un elenco de actores que tenía entonces España sencillamente impresionante. Era maravilloso, y como te decía, no llegaban a lo mejor tantas series americanas, pero la producción que tenemos de teatro, para mí, algún día tendrá que hacérsele un reconocimiento. Bueno, claro, en esa época es que el concepto de las series era muy diferente al actual. Eran series que se emitían un capítulo cada semana y había que esperar de semana en semana, creaba esa expectación, ¿no? Hoy día las series están en las plataformas y puedes verla, pues 4 días seguidos, te tiras las 24 horas viendo la serie y se acabó, ¿no? O sea, es totalmente diferente. El acceso a las plataformas y la vía de financiación de tantas productoras y de tantos puestos de trabajo como está dando hoy día la serie, supone, no es que ha supuesto, supone una revolución que estamos ahora mismo en los comienzos, porque es impresionante la cantidad de actores que sin las series, sin ese acceso a las series, pues sencillamente no habría películas en el mercado para hacer durante todo el año que diera trabajo a tantísimas personas, no ya como actores, sino personas que salen con sus estudios de arte dramático y que no pueden tampoco subirse a las tablas de un teatro tan fácilmente. En esta película de La cuadrilla de los 11, en el reparto aparecen una serie de rostros, concretamente los de Richard Conte, Henry Silva y George Raff y Akin Tamirov, que son rostros habituales en el cine negro de los 40 y de los 50. O sea, que crean bien el ambiente, ¿no? Incluso el actor latino, ¿te acuerdas que es mexicano? Sí, pues César, hace el papel de latino malo, porque además bueno, es latino de ladrón de guante, ladrón ya, digamos, de solera, ladrón de guante blanco, que toma a la cuadrilla como unos principiantes, como unos aficionados, y que en sus narices, puesto que todo el golpe se produce estando él allí en Las Vegas, lo considera como un oprobio a su prestigio el que 4 aficionados le hayan dado un golpe a 5 casinos de Bueno, Las Vegas. este actor que es César Romero, un cubano de origen cubano, lo cierto es que era un actor muy popular en aquel momento, muy importante y que rodó muchísimo. Y además, si se fijan los espectadores en la película, la planta de galán es alto, bien plantado, una persona bien parecida, o sea que no me extraña que en aquel entonces tuviera el éxito que tuvo para inclusive como eso, pues incluirlo en el reparto de la película. Y por ejemplo, Akin Tamirov, al que he mencionado anteriormente, llevaba mucho tiempo en activo. Ya participó en 1936 en una película con Marlene Dietrich y con Gary Cooper que se llamaba Deseo, creo que se llamaba, que era una comedia muy original, muy interesante. Y me gustaría destacar de Angie Dickinson, que esta mujer sigue viva, que tiene 90 años y que en su trayectoria de más de 60 películas que ella ha rodado se encuentra uno de los grandes títulos de Brian De Palma, Vestida para matar. No conocía yo la trayectoria de él, pero bueno, soy consciente de su importancia cuando evidentemente lo incluyeron en esa película. Sin duda. Otras películas de Louis Milestone, películas populares importantes en su momento, fueron Arco de Triunfo, La cima de los héroes, Un paseo bajo el sol, La estrella del norte y El motín del Caine. La de Arco del Triunfo la conozco, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y como te decía, admirable la trayectoria de este hombre emigrado de su país jovencito con sus padres y labrarse una carrera de gran prestigio en el cine americano, tanto en el cine mudo como luego el tránsito al cine sonoro y una trayectoria bastante larga. Además, curiosamente, poseyendo 2 nacionalidades, la estadounidense y la rusa. Curioso. Las 2 grandes potencias enfrentadas en la Guerra Fría, y este hombre tenía ambas nacionalidades. Sí, creo que conservó ambas. Con 24 años he leído que tuvo la nacionalidad estadounidense y creo que conservó tanto la original como la estadounidense. Bueno, pues te agradezco mucho, Paco, que hayas estado aquí una vez más. Muchísimas gracias a ti siempre. Comentando esta película, La cuadrilla de los 11. No esperen
ni filosofía, ni grandes mensajes, ni nada profundo, pero diviértanse porque esta película es para divertirse. La cuadrilla de los 11, con Frank Sinatra, con Sammy Davis Jr., con Dean Martin y con muchos más. Hasta la próxima semana.